Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este aula de salud que desde Quirón Salud Guipúzcoa organizamos para acercaros de la mano de los mejores especialistas los últimos tratamientos sanitarios. Es un espacio que venimos celebrando desde hace 10 años y el año pasado incluimos el testimonio de pacientes, porque quién mejor que los pacientes para que nos contaran de primera mano pues cómo han vivido esas técnicas, esos tratamientos. Al final también los protagonistas son ustedes y por eso al finalizar la charla abrimos un turno de preguntas, un coloquio para que también puedan plantear todas aquellas dudas o preguntas que tengan en cuanto al tema que expongan los especialistas. Además, al finalizar la charla podrán salir tanto por arriba como por donde han entrado, como por dentro de las instalaciones del Aquarium, que la verdad que merece la pena esa visita un poco express, pero bueno, por lo menos es una visita que se agradece. Y sin más explicaciones vamos a comenzar con el aula de salud dedicada a la traumatología, más en concreto a las patologías de cadera, y nuestros protagonistas de hoy son Óscar Rodríguez y Leandro Iturralde. Óscar Rodríguez es profesor de educación física y los dolores de cadera no le dejaban llevar una vida normal y decidió acudir al doctor Cuellar, quien rápidamente le hizo un diagnóstico y le propuso un tratamiento y después de esa artroscopia a la que se le realizó a Óscar, asegura que estaba muy contento con el resultado. Por su parte, Leandro Iturralde, quien fue operado de prótesis de cadera por el doctor Camborda, afirma que la decisión de operarse ha sido maravillosa y que finalmente ha podido decir adiós a esos dolores que sufría. Antes de escuchar los testimonios de estos pacientes, les invito a que conozcan el compromiso del Grupo Quirón Salud con la salud y con ustedes, las personas. Muchísimas gracias. Quirón Salud. Miles de profesionales con un único objetivo: cuidar la salud y bienestar de los pacientes y sus familiares. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente, o mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quirón Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única, irrepetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quirón Salud. La salud persona a persona. Bueno, pues fundamentalmente lo que tenía era dolor. Sentía bastante dolor en la parte lumbar y luego pues hacia la ingle, ¿no? de la pierna derecha. Y bueno, la palabra es dolor, porque para mi vida normal resultaba muy incómodo, ¿no?
Desde el punto de la mañana, para tener que ir a lavarme los dientes, tenía que estar apoyado en el lavabo. Bueno, yo hago mucho deporte y la verdad pues que cada vez tenía que hacer menos o durante menos tiempo, y enseguida pues sentía dolores. Tuve que dejar de hacer pues lo habitual de mi vida. Además soy profesor de educación física y claro, pues poder hacer cosas con los chavales me limitaba bastante. Así que en principio acudí a un traumatólogo que bueno, pues me dio un diagnóstico, me dio un tratamiento, vamos a decir, y bueno, acudí donde Ricardo Cuéllar como segunda opinión. Con lo poco que yo podía saber o podía prever, pues la verdad que acertó enseguida en el diagnóstico y en cuál iba a ser el tratamiento, que de primeras es, bueno, pues es un impacto que te digan que te tienen que operar, ¿no? A nadie le gusta operarse, pero bueno, con otro amigo médico ya me había hablado de que la artroscopia de cadera era algo que estaba funcionando bien, que no era agresiva, y yo la verdad que lo que quería era quitarme el dolor, curarme pronto y empezar cuanto antes con una vida normal. Él me dijo que, bueno, que tarde o temprano que había que hacer algo así, y que luego tanto el pronóstico como la edad que tenía y por el tipo de vida que llevaba, que él desde luego lo veía bien. Quizá habiendo sido más mayor o llevando otro tipo de vida, pues entonces nada, pues enseguida salí de allí casi decidido, pero bueno, en la siguiente consulta le dije que sí y que cuanto antes. La operación fue bien, el despertar y todo, el posoperatorio inicial no me resultó doloroso. La única incomodidad es eso, ¿no? Pues que al principio no puedes pisar el suelo y que tienes que tirar de muletas bastante tiempo, pero nunca doloroso. La rehabilitación, pues bueno, como todo proceso, pues llevó un tiempo, fue larga, tampoco dolorosa, lo cierto es que no, pero fue larga hasta, bueno, empezar a coger un poco de fuerza, poder pisar bien. Pero yo me operé un 1 de agosto y en junio del año siguiente estaba haciendo una prueba ciclista ya. Bueno, de hecho en enero de agosto a enero, en esos 5 meses, ya me puse a andar en bici y sin ningún problema, sin ningún dolor, y ya te digo que en junio hice una prueba ciclista, bueno, cicloturista y tal, en la que, bueno, pues el nivel de exigencia es, bueno, el que uno se pone, pero bueno, pero que me encontraba muy bien, ¿no? Y muy contento en ese sentido. Dolor en la pierna, no poder andar y dolor en cada paso. Aguantar todo el tiempo que fue posible, de tiempo, por retrasar la operación, y llegaron a un punto ya era imposible. Entonces, al ser imposible, pues recurrí al doctor Camborda y entonces le comenté lo que había y me dijo, bueno, esto se puede operar ya. Ahora bien, ¿que quieres aguantar un poco más? Pues hasta que tú puedas aguantar. Luego operaremos y quedaremos bien. Nada, la operación fue maravilla, llegar sin más, bajar al quirófano, ni enterarme. Operación, hora y pico, 1 hora o ahora algo. Al día siguiente me dijo que mañana te levantaré para ponerte a andar. Efectivamente, me levantó, fuimos pasillo, 2 muletas, me explicó cómo había que utilizarlas, empecé a utilizarlas suave, suave, y estuve pues la semana esa aprendiendo a utilizar las muletas, ya dolor ninguno, no había dolor ya, no, el dolor no existía ya. Y de ahí, pues nada, andando con las muletas a casa. A casa me dijo un poco, había que hacer algo de recuperación, hicimos una recuperación pues sencilla. Se levanta la pierna, abre, sube, muy simple, muy sencillo, muy bien. Y de ahí ya, pues me dijo, bueno, pues vamos a andar, me dijo, recomiendo que andes todos los días un poquito, luego más, y así lo hice. Primero pues un paseíto pequeño, luego un poquito más largo. Al cabo de, serían 20 días, una cosa así, me quitó una muleta ya. Me dijo lo mismo, pero vamos a quitar una muleta. Me quitó una muleta y otros 20 días o así anduvimos con una muleta. Quitando eso, pues empezar a andar poquito a poco y yo no había dolor. Al no haber dolor, pues pasear suave, cada vez mejor, hasta el día de hoy. Pues de poder hacer una vida, llámale normal, pues a no poderla hacer. Entonces la decisión de operar a mí me ha ido maravillosamente. O sea, no tengo ninguna queja, al contrario, todo han sido pues beneficio.
Y luego de ahí, pues la vida pues no es la normal de antes, no nos equivoquemos. Yo he hecho mucho deporte y sigo haciéndolo. Entonces, pues, unas pequeñas recomendaciones, pues de correr, pues no hacer maratones ni cosas de estas. Mover pesos haciendo gimnasia, que solíamos mover muchos pesos y tal, pues que tampoco, que mejor no que no, sino mejor no. Y pensando en que la prótesis no es una cosa que es eterna, pues lo que piensas, al menos en mi cabeza, es pues poder aguantar todo el tiempo posible sin tener que volver a operarte. 20 años, 25, ojalá sean 30. Eso es lo que hay, nada más. ¿Sufres dolores de cadera? Desde la cirugía mínimamente invasiva a la prótesis de cadera es el título del aula de salud de hoy que impartirán los traumatólogos Ricardo Cuéllar y Juan Carlos Camborda, quienes nos explicarán los últimos tratamientos para las patologías de la cadera. Ricardo Cuéllar es traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa y recientemente también ha empezado a pasar consulta en el Hospital de Día Quirón Salud Donostia. Es especialista en la técnica de la artroscopia para solucionar muchas patologías traumatológicas y con muy buenos resultados. Ricardo Cuéllar nos explicará los beneficios y la aplicación que tiene esta técnica, a la que considera el gran avance de la traumatología en cirugía mínimamente invasiva. Y por su parte, el doctor Juan Carlos Camborda, traumatólogo también de Policlínica Guipúzcoa, ha dedicado los últimos años de su carrera a la subespecialidad de cirugía protésica de cadera y rodilla, así como recambios de prótesis. Por ello es experto en esta técnica, tratando cirugías complejas de cadera, quien nos explicará en qué consisten, en qué casos están indicadas las prótesis y cuáles son las preguntas más comunes que ustedes pueden hacerle en consulta, y nos dará las respuestas. O sea que estamos deseando escucharles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a ti en primer lugar, Danae, por la presentación tan familiar y tan agradable, y gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por estar aquí con nosotros. Vemos que hemos despertado cierta expectación, ¿no?, en el entorno, y evidentemente incluso pues sentimos que no haya podido entrar todo el mundo. Bien, vamos a hablar de una articulación, vamos a hablar desde de la cadera, pero vamos a sobre todo intentar dejaros claros un poco cuáles son las indicaciones, cuáles son los límites entre las técnicas mínimamente invasivas y las clásicas prótesis de cadera. Muy bien, gracias. En primer lugar, sobre todo la cadera, frecuentemente no se sabe localizar realmente la cadera. La cadera tiene varios puntos dolorosos. Esto que veis aquí es una cadera de un paciente. Entonces, frecuentemente el dolor de lo que es realmente la cadera como articulación no se sitúa donde habitualmente está la cadera. La cadera realmente es la ingle, el movimiento que realizamos con la ingle es el movimiento que realizamos con la cadera. Otras zonas de dolor alrededor de ellas no corresponden generalmente a la cadera en sí, y como veréis luego en alguna diapositiva más adelante, este punto más externo corresponde, aquí muy difícil apuntar, este punto más externo corresponde a lo que se llama el trocánter, es asiento de patología dolorosa, pero es inflamación de los tendones de la cadera, lo que probablemente algunos conocéis como trocanteritis, es una patología también bastante frecuente. ¿Qué es la artroscopia? Bueno, pues la artroscopia es igual un poco que el resto de las artroscopias que habéis oído hablar. La de la rodilla quizá es la más conocida, la más extendida y la que primero empezó a avanzar. La rodilla es una articulación fácil, mucho más sencilla de abordar. La cadera es una articulación más recóndita, más escondida por la musculatura, más cerrada, y por tanto ha costado técnicamente que las técnicas de artroscopia hayan progresado. Por eso es una técnica en sí bastante más novedosa y está todavía desarrollando el camino hasta establecerse de una manera o asentarse de una manera definitiva como tratamiento. Los beneficios de la artroscopia son comunes a todas las articulaciones, tanto a la rodilla, al hombro y también a la cadera. Evidentemente, sobre todo disminuye el riesgo de lesionar a otras estructuras. Como comentaba Óscar, el paciente que ha salido y que yo he operado, pues normalmente hay poco dolor posoperatorio, y los riesgos en general de sangrado, infección, etcétera, pues evidentemente se reducen de una manera muy importante y significativa.
Pero como él mismo también ha dicho, las recuperaciones son las inherentes a la patología que tratamos. El abordaje es menos invasivo, pero la patología que hemos tratado es exactamente la misma y por tanto los periodos de recuperación pues son moderadamente largos, como en cualquier otra manera de tratarlo. Yo lo comparo un poco a algo que todo el mundo conoce porque está muy en boga, que son las lesiones de los jugadores de fútbol. Cuando se rompen un cruzado, más o menos todo el mundo entiende, porque ya se ha divulgado mucho, que es una lesión que tarda en recuperarse aproximadamente unos 6-8 meses. Bien, es una lesión articular y como todas las lesiones articulares en el hombro y en la cadera, por supuesto también, las recuperaciones, aunque no sean dolorosas, pues conllevan frecuentemente estos plazos de tiempo. Como señalaba, es una técnica frecuente, se inicia, como veis, a desarrollarse de una manera estable en 1994 aproximadamente, y es una técnica en estos momentos novedosa y en la que todavía conseguimos avances de año en año. ¿Qué patología tratamos fundamentalmente? Como os decía, el síntoma fundamental es indudablemente el dolor. Pero en este momento yo voy a hablaros de 3 cuadros, de 3 grupos de patología que son los que habitualmente más tratamos por artroscopia. Uno de ellos es el choque femoroacetabular, ahora como os voy a enseñar, es una alteración de la forma de la cadera que se produce durante el desarrollo de la cadera o se hereda, por decirlo de alguna manera, y que induce un roce y un desgaste progresivo del cartílago. Es el comienzo en edades tempranas de las patologías que luego en edades más avanzadas, los 50, los 60, los 70, han conducido a un desgaste más importante y requieren como tratamiento la realización de una prótesis. La frontera entre unos casos y otros, entre unas indicaciones y otras, es un poco también lo que voy a intentar descubriros a continuación. Como os digo, generalmente el choque femoroacetabular, ese roce, se diagnostica generalmente hoy en día en el paciente más joven, en el que el dolor lo produce esa alteración de la forma de la cadera y lo agrava, por decirlo de alguna forma, la realización de determinadas actividades físico, fundamentalmente deportivas. Aproximadamente está descrito que hasta un 7% de la población puede presentar una forma de la cadera que favorece ese tipo de patología dolorosa y de desgaste posterior, pero no todos los pacientes evidentemente han de ser tratados. La indicación fundamental es una vez más la presencia de dolor. Fijaros un poco en la parte alta, en el dibujo superior, sería una cadera normal, de forma normal, y fijaros un poco en la forma alterada y de mayor, lo llamamos jiba o cam, y efectivamente es como una pequeña joroba, pero el problema que tiene esta pequeña joroba es que cada vez que flexionamos la cadera con una discreta rotación produce, como os decía, una erosión, un roce en la zona del cartílago de la cobertura que le da la pelvis a la cabeza del fémur. Bien, la manera de abordar la cadera, como veis, son 2 pequeños abordajes habitualmente, de forma análoga a como lo hacemos en la rodilla y como se ha dicho siempre, a veces a través de una mirilla o de un ojo de cerradura, pues se puede ver mucho mejor en diferentes direcciones el contenido de una habitación que abriendo la puerta. Evidentemente, la artroscopia nos permite hacer un diagnóstico y una valoración mucho más amplia de todas las estructuras que abordamos en cualquiera de las articulaciones, entre ellas la cadera. Este más o menos es el aspecto. Lo único que quiero que os fijéis, aquí lo que estamos haciendo es regularizar esa jiba, esa pequeña chepa que tiene la cabeza del fémur. Quiero que sobre todo veáis en las imágenes de vídeo cómo se ve. Realmente no que entendáis técnicamente lo que estoy haciendo, sino fundamentalmente que podáis apreciar que la imagen que tenemos es absolutamente clara y nítida y se puede abordar de manera muy satisfactoria las diferentes patologías. Como señalaba, hay una frontera entre lo que satisfactoriamente podemos tratar por artroscopia y lo que en lo que no vamos a conseguir efectos significativos. Fijaros un poco en las diferentes caderas que hay en esta imagen. Como veréis, la distancia que hay entre los 2 huesos va disminuyendo desde vuestra izquierda a vuestra derecha, y en la derecha hay una desaparición de la distancia que tiene que haber entre los 2 huesos. Eso sería ya una artrosis muy avanzada,
en la cual por artroscopia no podríamos conseguir ningún efecto beneficioso a medio o largo plazo. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una pérdida del cartílago articular, dejando el hueso expuesto, dejando lo que vulgarmente entendéis por roce hueso con hueso, y esta situación todavía no somos capaces de revertirla técnicamente, no somos capaces realmente de regenerar con fiabilidad este cartílago desaparecido. Por tanto, estas caderas más avanzadas, con este pinzamiento articular que indica que hay una pérdida significativa de la capa de cartílago, no estaría indicado la realización de una artroscopia, porque no íbamos a conseguir nada, no porque no se pueda hacer, y serían indicaciones ya claras normalmente de realizar un tratamiento mediante una prótesis. La prótesis, evidentemente, a pesar de todo, sigue teniendo hoy su gran significado. Como os dirá Juan Carlos Camborda, es una perfecta intervención que consigue tratar el dolor del paciente y limitar su incapacidad, y esa incapacidad que os decía que se genera al caminar simplemente por dolor. Bien, hay otra patología, también os la apuntaba al principio, que es la bursitis o trocanteritis. Es un dolor relativamente frecuente, aquí ya afecta más a las personas de edad media, generalmente con mayor proporción a vosotras, a las mujeres, que al varón, y es lo que muchas veces se define como dolor en la cadera. Realmente la zona de dolor, como señalaba antes, no es la de la ingle, sino es esta zona más lateral, esta zona de como abultamiento, como bulto en la zona lateral del muslo alta, que se llama trocánter, tiene ese nombre, y por eso se llama su inflamación, la inflamación de esta zona se llama trocanteritis, es inflamación de la zona del trocánter. Pero, como os decía, es una localización y una patología diferente a la de la región inguinal, que es donde asienta realmente la articulación de la cadera. Este es el proceso que se produce en una trocanteritis. Realmente hay un tendón que, como más o menos se ve en la imagen, es un tendón ancho, es una banda, no es un tendón acordonado, se engancha sobre esa zona del trocánter, y esa fricción, ese movimiento repetido de roce, de enganche, produce un proceso inflamatorio y doloroso. El tratamiento habitualmente será el tratamiento de todas las tendinitis, como las tendinitis de codo, como las tendinitis de hombro. Inicialmente es un tratamiento fisioterápico y a veces acompañado de infiltraciones, pero también tiene su componente de tratamiento quirúrgico. La disposición de los tendones de la zona del trocánter es muy similar a la del hombro, y algunos habréis oído hablar de la patología y de las roturas del supraespinoso. En la zona de la cadera del trocánter se pueden producir, y se producen de hecho con alguna frecuencia, roturas de los tendones glúteos, de su inserción. Por tanto, el tratamiento quirúrgico es parecido o guarda gran similitud a los tendones del hombro. Lo que hacemos es reparar esos tendones, volviéndolos a coser, a sujetar a su sitio, y liberando la zona del tendón ancho donde están rozando. Ese es el tratamiento que normalmente se realiza cuando la cadera lleva mucho tiempo doliendo, cuando se han consumido medidas conservadoras como la fisioterapia o las infiltraciones, y el paciente está un poco desesperado porque sigue teniendo dolor que le incapacita en gran medida para andar o hacer una vida normal. Por último, la otra patología de la que quiero comentaros, es el abordaje por artroscopia de determinados casos de prótesis dolorosas. Uno de los problemas que tienen las prótesis a veces es que después de la intervención siguen teniendo dolor. Entonces, en casos muy concretos, lo que quiero que veáis con estas imágenes fundamentalmente es cómo se ve una prótesis de cadera por artroscopia. Algunos de estos casos tienen un proceso inflamatorio de ese tendón que veis ahí al fondo, que es el tendón del psoas, y eso produce un dolor al subir o bajar escaleras. Hoy en día, con la artroscopia ya no es necesario abordar estas patologías, estos problemas de la cadera, haciendo una cirugía abierta, laboriosa y más compleja, sino que se aborda, como veis, perfectamente, se ve perfectamente el recorrido del tendón, y ese tendón se puede liberar mediante técnica de artroscopia, como veis en estas otras imágenes de vídeo. Esta es la forma habitual de una prótesis de cadera. Lo que estáis viendo en color rosa es la cabeza sustituida del fémur, y al fondo, los pacientes que estéis operados, seguro que lo sabéis, es el componente acetabular, es como una especie de copa que se sitúa en la zona de la pelvis, y entre ambas estructuras forman una bisagra que restaura la movilidad, los movimientos, y quita el dolor en la cadera. Esto es una prótesis normal en la que, como os digo, había dolor por roce con el tendón del psoas y que se trató mediante artroscopia.
Como decía Danae, he vuelto a comenzar a pasar consulta en Hospital Quirón, Hospital de Día, el Quirón clásico que todos conocéis en Eguía, y hemos aumentado el equipo. He tenido la suerte, mi hijo mayor ha terminado su formación como residente en traumatología. Algunos pacientes ya lo conocéis y algunos otros probablemente a lo largo de los próximos años lo iréis conociendo. De esta manera vamos a realizar, o estamos ya realizando, un trabajo en equipo, acompañando a mi experiencia a la sólida formación de Adrián a lo largo de sus años de formación. Ello nos permitirá, que es lo más importante, también se ha dicho al principio de la charla, realizar un buen diagnóstico y una correcta indicación. Como os decía, hay un límite entre lo que se debe o se puede hacer por artroscopia razonablemente y lo que razonablemente no se debe hacer por artroscopia y normalmente se debe solucionar mediante la realización de una prótesis. Por eso el adecuado resultado, un buen resultado quirúrgico, se basa no solamente en realizar adecuadamente la técnica quirúrgica, sino fundamentalmente en realizar un buen diagnóstico y una correcta indicación personalizada de cada caso, de cada patología, de cada paciente. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Te dejo. Bueno, en primer lugar, pues daros la bienvenida, agradeceros mucho que hayáis venido, sobre todo en esta tarde tan bonita de San Sebastián. El tema que me toca a mí presentar es la prótesis de cadera, y os hablaré de una forma coloquial o simple para que pueda llegar más o menos a todos lo que quiero expresaros. Hay un índice en el cual más o menos me iré basando, y el primer apartado, que es en qué consiste la prótesis de cadera, os hablaré en primer lugar que se trata de una sustitución de la cadera enferma, en este caso de una cadera enferma por la artrosis, mediante un implante metálico que hace las veces o las funciones de una cadera normal. Actualmente estas prótesis son metálicas, tienen componentes también de cerámica y de polietileno de alta densidad y tienen una capacidad de integración con el hueso. Este es un pequeño esquema, digamos, de lo que puede ser de lo que es la cadera en una imagen de la anatomía. Aquí vemos lo que es, digamos, el cartílago que está en esta zona. Entonces tendríamos dos grandes huesos que forman la articulación de la cadera. Por un lado, la pelvis, que estaría en la parte de arriba, y por otro lado el fémur, con su cabeza femoral, que es esta imagen cilíndrica que vemos allí. Y justo en el interfaz, digamos, de estos dos huesos, existe el cartílago, tanto en la zona de la pelvis como en la zona del fémur, que es el que se produce el desgaste por diferentes motivos. El más importante por la artrosis. Esto sería otra imagen de unos huesos. Se ve la relación de la pelvis, lo que nosotros conocemos aquí, por ejemplo. O sea, esta parte que es el cotilo, que es el acetábulo, que es donde se articula la cabeza del fémur y es donde hace juego y lo que se estropea o se enferma, digamos. Esto sería otra imagen en la cual se ve una radiografía, como ya nos ha explicado Ricardo, con una gran afectación de la cabeza femoral, el pinzamiento de la articulación, la deformación y una serie de detalles ya más técnicos. En la imagen de la derecha se puede ver una preparación de una anatomía de un cadáver y se ve lo que más o menos os he querido enseñar del cartílago. Es una superficie brillante, nacarada, pues que tiene aproximadamente un par de milímetros de espesor y que es lo que realmente pues, se estropea con la artrosis.
Ya pasamos a hablar un poco de lo que es la parte metálica, la sustitución, que tendría unos elementos que por un lado está lo que se llama el cotilo, la cúpula, es lo que viene anclado en la parte proximal o en la parte de la pelvis. Este elemento va press fit, es decir, va a presión. En algunos casos llevan tornillos y en otros no. Está recubierto de un entramado trabecular de titanio y este a su vez lleva una superficie, digamos, en la cual tenemos un compuesto que se llama hidroxiapatita que se integra con el hueso. Luego tenemos la cabeza femoral, la cabeza protésica, que es de cerámica o de porcelana tiene muchos nombres, pero en realidad es una cerámica de alta densidad. Esto es lo que llamamos el vástago, es lo que va en lo que vulgarmente llamamos cañada del hueso, viene a ser la medular del fémur y también va recubierto de una parte proximal, digamos en el tercio proximal de este entramado trabecular de titanio. Aquí ya sería un poco la prótesis ensamblada. Esta es otra imagen así esquemática de cómo vendrían los elementos de forma modular. Esto de que sean las prótesis modulares ha hecho que también a la hora de tener un fracaso de alguno de los componentes por desgaste o algo, podamos cambiar exclusivamente ese componente y no tengamos que cambiar toda la prótesis. Esto ha hecho que antiguamente pues, era totalmente diferente, había que cambiar toda la prótesis y eso era un problema serio. En cuanto a la operación, los voy a más o menos todo el entorno de la operación desde que el paciente llega por primera vez a la consulta, a consultar un dolor pues, de la ingle, un dolor de fémur o un dolor que muchas veces irradia en la rodilla. Una vez que le ve el cirujano y sienta la indicación quirúrgica, le explica lógicamente pues, en qué consiste la intervención y el paciente pues, asume los riesgos, firma un consentimiento informado y se le da ya una fecha de intervención y pasa ya también al anestesista para que le pida ya un preoperatorio y le explique las opciones de anestesia que pueda tener. En este caso la anestesia puede ser una anestesia raquídea o epidural o también puede ser una anestesia general. Una vez que ya se ha fijado la fecha, el paciente ingresa, se le opera el mismo día de la intervención, tiene que ingresar preferentemente en ayunas. La intervención tardamos entre 1 hora, hora y media aproximadamente, se hace con anestesia epidural, se deja un catéter epidural para mantener en el postoperatorio la analgesia, el calmante, y se le seda durante la cirugía para que el paciente no tenga ningún problema de nervios o de estrés, digamos, y esté tranquilo. Luego el paciente pasa a lo que nosotros llamamos la URPA o viene a ser el despertar, que es una sala donde el paciente entra en reanimación, se le monitoriza, hay una persona que está permanentemente en su cuidado y ahí permanece durante 2 o 3 horas. Ahí se vigila pues, si hay un poco más de sangrado de lo habitual, la analítica pues, está monitorizado para vigilar bien el corazón y todo eso. A las 2 o 3 horas pasa a la habitación. A las 24 horas pues, ya empieza a sentarse. Es un plazo que últimamente estamos intentando acortar utilizando ya menos medicamentos opiáceos, digamos, que son los que realmente a veces retardan un poco el poder sentarles, intentando poner anestesia local a nivel de la herida y el paciente lo empezamos a levantar un poco antes. A las 48 horas habitualmente pues empieza ya a andar con muletas, apoyando la pierna operada, no tiene que andar a la pata coja, el paciente pues apoya tranquilamente y las muletas más que todo es para no desequilibrarse. Entre el 5º y el 6º día es la media que actualmente tenemos en la policlínica, le damos el alta y ya con unas indicaciones se va a su domicilio. A la alta hospitalaria pues ya le recomendamos andar durante unas 3 semanas con 2 muletas, luego retiramos los puntos. Yo le suelo citar pues, a los 15 días de la intervención para ver la herida, quitarle los puntos y explicarle una serie de ejercicios que, digamos, según vea que el paciente es capaz de hacerlo, pues le voy indicando. Luego ya a las 3 semanas, pues no siempre,
pero en algunos casos pues le remito a rehabilitación. Digo esto porque muchas veces con las indicaciones que le doy al paciente es suficiente y no hace falta darle la rehabilitación. Al mes le recomiendo dejar las muletas de lado operado. A los 2 meses ya caminar sin muletas. Y luego le realizo controles periódicos durante una temporada. He planteado la comunicación esta en forma de preguntas más frecuentes, digamos, y una de ellas podría ser cuándo se debe recurrir o cuándo tenemos que operarnos de una prótesis, ¿no? Aquí lo más importante es el dolor. El dolor es lo que nos va a llevar, digamos, a la visita al médico y al cirujano y posterior cirugía. Ante un dolor moderado, severo, que ya produce una cierta cojera, que está localizado, como decía mi compañero, en la zona de la ingle, que irradia muchas veces el muslo, que puede llegar incluso a doler hasta la rodilla, y puede ser que también duela en la zona posterior de la pierna, la zona de la nalga. Entonces apreciamos conjuntamente en ese paciente que existe una cojera, existe una limitación de la movilidad de la cadera. El paciente lo nota como que tiene más dificultad para poderse sentar, para poderse colocar los calcetines o atar los zapatos, o incluso cortarse las uñas, determinadas cosas que antes podía y que cada vez le cuestan más. Entonces se realiza un estudio ya radiológico y pasamos a las preguntas que considero que pueden ser las más frecuentes en la práctica, por lo menos en mi experiencia. Muchos pacientes suelen preguntar, entre otras cosas, pues, que si es hereditaria la artrosis, porque tienen a su madre, o porque tienen al padre, o porque ambos pues, han sido operados de prótesis. Hay un 40% que no es una herencia segura, digamos, de que todo el que tiene un padre con artrosis pues vaya a sufrir de artrosis, pero sí se hereda la predisposición a padecerla. Y hay un 40% de personas que los padres, por ejemplo, pues han sido intervenidos por un problema de artrosis. En línea directa serían pues, los familiares, y los que más podrían sufrirla, digamos, serían los hermanos. En cuanto a otra pregunta, que puede ser, por ejemplo, si el reposo y los masajes son buenos para la artrosis. El reposo prolongado o la vida sedentaria no son recomendables. Esto quiere decir que hay que evitar en lo posible el tener una vida muy sedentaria, pues estar en la cama o en la silla y no andar, porque eso va anquilosando, va debilitando la musculatura, va produciendo más osteoporosis en los huesos. Es importante que aunque duela, pues tomar sus analgésicos, intentar salir, andar y pasear. Y si se puede, pues hacer un poquito de bicicleta estática, pero la vida sedentaria no es nada recomendable. Es preferible pues, pasar por el trauma de la cirugía y operarse. Los masajes sí que ejercen un efecto relajante, pero es más momentáneo en este tema concreto de la artrosis ya avanzada de cadera. Otra pregunta sería ¿qué pasaría si decido no operarme o esperar mucho? En este caso, pues aparecería, quizás el dolor sería más serio, ya habría menos movilidad, probablemente llegaríamos incluso a una situación de anquilosis o de una limitación importante de la movilidad, una pérdida progresiva de la calidad de vida y la aparición de otras enfermedades. No me refiero por no operarse aparecen otras enfermedades, sino que en el plazo de tiempo que uno va dándole largas pueden aparecer otras enfermedades que luego contraindiquen o aumenten el riesgo quirúrgico. Puede aumentar la deformación con colapsos de la cabeza femoral que hagan que se acorte la extremidad, que luego a la hora de colocar la prótesis definitiva, pues técnicamente pues tienen más dificultad. ¿Cómo voy a utilizar bastón si no soy tan mayor? Esto es una de las cosas que a veces yo digamos, intentado convencer a muchas personas en la consulta de que en determinados momentos cuando la cadera duele es preferible usar un bastón en la contraria, porque esto descarga la articulación y de alguna forma mejora también los síntomas. Eso no solo en el momento de la cirugía, sino incluso previamente a la cirugía. Yo creo que eso da más seguridad para andar, menos posibilidades de caídas y además disminuye el dolor, sobre todo en personas que son muy mayores y que no quieren operarse. Muchas personas que han sido deportistas o siguen siéndolo y no entienden por qué tienen una artrosis de cadera, porque ellos siempre han hecho deporte y han tratado bien, no son obesos y bueno,
lo que había comentado antes respecto a la herencia, que es algo genético. Luego hay determinados deportes con ciertas agresiones mayores que otros que pueden producir a la larga pues, alteraciones en el cartílago articular, como el frontón, el rugby, el fútbol, sobre todo los deportes que tienen impactos importantes sobre la cadera. Luego, pues determinados trabajos de la vida cotidiana, pues que tiene que estar de pie en una máquina o un trabajo de acarreo de pesos. Y otras enfermedades, como pueden ser tratamientos con corticoides en largos periodos de tiempo, radioterapia o enfermedades de diferente tipo que afectan a los huesos. En cuanto a las posibles complicaciones, que es una de las grandes preguntas también importantes, en el sentido de que todo paciente que se opera pues quiere saber qué puede pasar si no van bien las cosas. Hay varias cosas que pueden ocurrir, pero el porcentaje es muy remoto, muy poco frecuente, pero pueden ser complicaciones dentro de la cirugía, como por ejemplo las fracturas en huesos muy débiles de personas sobre todo mayores, o luxaciones por bien mala posición de las prótesis o porque hay una debilidad muscular importante por otros motivos. También otro problema, otra complicación es la infección de la cadera, que habitualmente se conoce vulgarmente como rechazo de la prótesis. Esto también tiene una incidencia muy baja y ahora con el uso de antibióticos de nuevas generaciones o de alta efectividad, pues se tiene bastante controlado. No obstante, pues también puede ocurrir. Luego hay algunos pacientes que, a pesar de que la operación ha ido fenomenal, las radiografías están muy bien, todas las pruebas radiológicas marcan como que todo va bien, el paciente mantiene una cojera que realmente pues, no se sabe bien por qué ocurre, ¿no? Yo creo que es atribuible a esa atrofia muscular que ya previamente a la cirugía existía y que muchas veces el paciente pues, ya llega a la cirugía en situaciones muy avanzadas. Luego la trombosis venosa, el dolor residual, en algunos casos puede haber casos también que no se ve por dónde, pero que existe un dolor moderado. Luego la rigidez y luego la movilización o el aflojamiento es otro de las grandes complicaciones de las prótesis, normalmente también de una incidencia muy baja y más con las nuevas prótesis que estamos colocando. Y pues eso obligaría pues, a hacer una revisión o un recambio de cadera. ¿Cuál es la vida media de una prótesis? Es una pregunta que también se suele hacer la gente o me suele preguntar. Yo verdaderamente no sabría qué contestarle o no sé qué contestarle porque las prótesis que estamos poniendo ahora no tienen nada que ver con las que se ponían hace 15 o 20 años. Por lo tanto, es de suponer que con los nuevos adelantos técnicos, biológicos y de integración de la prótesis supondrá una mayor duración del implante. Y siempre les digo que mejor no pensar en esa opción porque pues, igual dura toda la vida y no tiene que estar con ese pensamiento puesto en que algún día puede fracasar. La vida útil de la prótesis está también relacionada con el cuidado de las mismas. El hecho de tratarla con cierto cariño es muy importante. Es decir, hacer ejercicio moderado, no hacer deportes que vayan a perjudicarla, cuidarse el peso sobre todo, y yo creo que todas esas medidas casi son de sentido común. Las recomendaciones previas a la cirugía, pues control del peso, sobre todo la obesidad, es uno de los mayores enemigos, no solo para la evolución posterior de la cirugía, sino también para el peso operatorio inmediato y para el acto quirúrgico. Hacer un ejercicio moderado, no evitar las sobrecargas en lo posible, utilizar el bastón como tratamiento también antidolor o antiálgico y los analgésicos. Respecto a los deportes que puedo recomendar o cuáles no, aquí hay una lista más o menos en las cuales pues, cada uno se ubica en la que cree que le gusta más, pero sobre todo las que no debemos hacer es el squash, el tenis, el footing, el deporte de contacto como el rugby, baloncesto, fútbol y luego todo aquello que sea de alto impacto. En cambio, lo ideal quizás sea la bicicleta, la piscina, el aquagym y luego caminar y senderismo, ese tipo de ejercicios para nada perjudican, digamos, la vida de la prótesis. Hay unos ejercicios que solemos recomendar tanto antes como después de la cirugía,
de cara a mantener una movilidad lo mejor posible para que la cirugía pues, pueda ser un éxito y luego para que ésta además recupere la movilidad que había perdido tras la misma. Esto más o menos es lo que debemos hacer. Luego ya para terminar, pues el futuro de la artrosis de cadera concretamente, y no solo concretamente de cadera sino en general. El objetivo primordial es reparar el cartílago que está deteriorado. Para eso hay muchos investigadores y líneas de investigación importantes. Precisamente el año pasado se ha dado el premio Nobel a un japonés, el cual está trabajando sobre todo en este tipo de sustancias y moléculas capaces de influir en la destrucción o preservación del cartílago. Siempre que iniciamos un estudio de investigación de este tipo, pues hay que pensar que probablemente el plazo de que podamos tener unos resultados satisfactorios es unos 10 años. Para finalizar ya las conclusiones, deciros que ante un dolor de cadera, una cojera y una limitación de la movilidad, yo ya recomendaría pues, consultar con el médico, el cual pues, ya hace una valoración inicial mediante radiografías o resonancia y ya lo pone en manos del especialista. Y para terminar, una frase que para mí, en mi opinión, es tal como la digo, y hoy en día no existe tratamiento alternativo a una prótesis de cadera cuando se trata de una artrosis avanzada. Esto último pues, es muy importante porque si bien hay solución en las fases iniciales, como en el caso de la artroscopia, en estas fases ya avanzadas, pues ahí no queda otra solución que la operación. Muchas gracias y bienvenidos. Sí, gracias. Muchísimas gracias a los doctores por las explicaciones, ha sido muy interesante. Como les comentaba al principio, ahora vamos a abrir ese turno de preguntas, así que si quieren plantear alguna duda o realizar alguna pregunta, levantan la mano y mi compañero se acercará con el micrófono para que podamos escucharles todos. Sí, claro. Espera a que le traigan el micrófono, porque así no le escuchan. Gracias. Yo les quería preguntar, he sufrido este año... Acérquese un poco más el micrófono, a la boca, digo, ahí, perfecto. He sufrido durante un año entero la trochanteritis. Me han hecho rehabilitación. He estado tomando tramadol, paracetamol. No se me ha quitado. Todavía tengo. No tanto, pero tengo. Para este trocante hay algo. Hay algo que... Y es que ya me querían llevar a la unidad del dolor, pero es que no quería entrar yo ahí. Bueno, yo se lo comentaba. Evidentemente el tratamiento que se le ha hecho hasta ahora es ciertamente el correcto. Es el tratamiento conservador que se hace en todas las tendinitis. Pero evidentemente las del trochanter tienen una gran frecuencia a hacerse rebeldes y a no responder al tratamiento conservador, el que ha estado realizando hasta ahora. Es en esos momentos en los que hay que plantear la opción quirúrgica. Que es, evidentemente yo no le aconsejaría aumentar las dosis de tratamiento analgésico. La persistencia de un dolor crónico es luego muy difícilmente reversible. Es decir, cuando lleva usted con mucho tiempo con dolor, es muy difícil al final darle la vuelta a ese dolor. Se queda por alguna manera, decirlo, incrustado. Es muy difícil. Sí, por eso no. A través de ese tendón ancho, como le comentaba, es un tendón ancho, no es un tendón estrecho, la zona del trochanter, el dolor lo irradia hacia la pierna, se confunde ciertas veces con una ciática. En su caso, evidentemente, como digo, hay que completar el diagnóstico porque hay otros dolores que pueden confundir. No sé si le han hecho una resonancia, pero... Sí, lo último que me hicieron fue una resonancia porque yo ya estaba cansada de tomar medicación y estaba muy cansada y no veía resultados. Se puede valorar el tratamiento quirúrgico de la trochanteritis, es perfectamente conocido. Lo único que hemos hecho en este momento es adaptarlo y realizarlo de manera más sencilla, de manera más simple, a la cirugía artroscópica. Soy alérgica a las infiltraciones. O sea, a mí me van a hacer una resonancia con infiltración y no me la pueden hacer. Soy alérgica a muchos anestésicos. Entonces, ahí yo ya,
cuando me quiso poner el traumatólogo, me quiso poner una infiltración, le dije, alto, pero fírmeme usted que se hace responsable. Porque es que yo no me dejo que me hagan eso sabiendo que soy alérgica. Normalmente lo que se hace en estos casos siempre es, si hay un estudio de alergias perfectamente establecido en un paciente, siempre el médico que hace el estudio de las alergias nos da otras alternativas. Su estudio de alergias debe tener otra lista de medicamentos que sí se pueden utilizar. Entonces se trata de utilizar unos u otros. Pero como le digo, la indicación de operar una trocanteritis normalmente se establece de media tras el fracaso de 8 a 12 meses de tratamiento conservador. Muchas gracias. Mire, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar porque yo también tengo otra. Mi problema no es la trocantaritis, es la cadera, desgaste de cartílago. Se va para usted. Gracias. Entonces, claro, a mí me parece que soy un poco joven para operarme. Estoy aguantando, pero de vez en cuando me da cada pinchazo que me deja, la verdad que me deja secar. No sé hasta qué punto voy a poder aguantar. ¿Eso tendría que ser artroscopia o no? Hay que hacer prótesis, hay que poner prótesis. Bueno, ahí el tema es que realmente sin ver tus radiografías o explorarte es difícil ver y sentar una indicación. Ya. Si tienes una artrosis ya un poco avanzada e incluso el cirujano te ha propuesto operar, en ese caso es muy probable que ya no entre, digamos, dentro de los criterios de una artroscopia. De una artroscopia. Hombre, es que sería joven, mucho mejor. Obviamente eres joven, pero también tienes que pensar que es la mejor época de tu vida para poder disfrutar, digamos, de una vida sin dolor. Sí. Que si esperas, te He cumplido los 65 y me ha salido esta, vamos, no sé cómo llamarla. Recomendaría, sí, yo creo que no te puedo decir exactamente si en tu caso concreto es la prótesis la indicación, Ya. pero sí que consultes y valores esas dos opciones, ¿no? Bueno, he conocido de todo. Hay gente que le ha ido mal, otra gente bien. No, pues... de todas maneras, esta mañana lo veíamos en el chat. No sé. Si es una duda que subsiste y una idea que subsiste todavía, todo el mundo tiene la idea de que hay que aguantar. Juan Carlos Camborda os lo acaba de decir hace un momento. El aguantar conlleva una serie de procesos que luego difícilmente va a restaurar la colocación de una prótesis. Hay una pérdida de musculatura que frecuentemente luego no se puede recuperar de manera adecuada. Hay un cierto grado de rigidez, de pérdida de movimiento que no siempre se puede recuperar completamente. Frecuentemente eso va generando una actitud sedentaria que es extraordinariamente perjudicial para algo que también ha comentado que es extraordinariamente importante, que es el sobrepeso. Sí, yo procuro que no natación... No estoy dirigiéndome a ti, me estoy dirigiendo a todos, porque esta mañana era una de las preguntas que sobrenadaba. Todo el mundo tiene todavía la idea de aguantar. También os lo ha dicho, en este momento las prótesis han mejorado y hay una característica fundamental. No es importante que una prótesis sea de titanio, como muchas veces preguntáis o demandáis. El gran avance de las prótesis hoy en día es que son modulares, es decir, tienen diferentes piezas que se pueden intercambiar. Sí. Los materiales tienen mucha más duración, como ha dicho, no podríamos decir una fecha exacta, pero ya hay prótesis que están durando más de 25 años. Entonces, muchas veces es absurdo hacerse ese planteamiento un poco antiguo de aguantar. Bueno, pues me lo pensaré. Pero debes hacer un diagnóstico, como comentaba Juan Carlos Camborda, debes hacer una radiografía, se debe valorar en consulta. Buenas tardes. Yo quería preguntarle si con una trocanteritis... Allí, aquí, que no le vemos. Allí. Con una trocanteritis puede estar doliendo la zona del trocánter y a la vez la zona, sin pasar por todo el muslo, la zona externa de la rodilla. O pueden ser dos cosas distintas. Eso una. Y luego otra. ¿La trocanteritis duele continuamente o hay periodos que no duele aunque no se tomen analgésicos? Es decir, igual en un día hay un rato que duele y otro rato que no. No sé si es así o es que es otra cosa lo que tengo. Gracias. Bueno, les voy a contestar yo. Voy a contestar a las dos preguntas. Evidentemente la trocanteritis puede tener fases de no dolor. Lo que media el dolor es la inflamación y como os enseñaba en alguna de las imágenes, ese roce repetido que frecuentemente se asocia a actividades como subir
por ejemplo, montañeras es muy frecuente, escaleras o gente que tiene muchas escaleras que no tiene ascensor, pues son quizá las más habituales. Pero el peso, una vez más, es otro factor en contra y a veces cuando disminuyes esa actividad, pues puedes bajar la inflamación o después de hacer una fisioterapia baja la inflamación o se controla la inflamación y desaparece aparentemente el dolor. Pero la forma mecánica de esa cadera, frecuentemente cuando vuelves a andar o vuelves a hacer lo mismo que ha producido, puede hacerte reaparecer el dolor. ¿Puede ser el dolor de la rodilla? Puede serlo. Evidentemente exige un correcto diagnóstico. También pueden ser cosas diferentes. Pero el tendón ancho que os comentaba inicia o pasa por la zona del trocánter, por la zona de la cadera, pero termina en la zona de la rodilla. Por eso sí, evidentemente puede serlo, puede ser un dolor, aunque no haya dolor en la zona del muslo, puede ser el mismo dolor referido a la zona de la rodilla. En cualquier caso, hay que completar el diagnóstico. Le voy a decir lo siguiente. En mi caso, llevo alargando, como usted ha dicho, que está mal. 10 años. 10 años, va en serio. Y lo siguiente es que cuando me siento, para mí es lo peor sentarme, porque luego levantarme, ponerme en marcha, me cuesta un montón. Prefiero andar que pararme a sentar. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Alargando tanto tiempo? Sí. Bueno, mal nunca. El dolor es un mecanismo de defensa del organismo. Entonces, muchas veces el consejo al paciente o cambiar de tratamiento cuando, como hemos comentado, evidentemente no hay manera de mejorarlo. Las pautas que le damos siempre es que hagan cosas o actividades que le permitan mantener un cierto tono muscular y de ejercicio físico y no le duran demasiado. Por eso yo no me atrevería ni a prohibirte una cosa ni aconsejarte otra, la contraria. Yo siempre le aconsejo al paciente que actúe un poco con sentido común y fijándose siempre en lo que pretende es poder hacer todos los días sin gran dolor para poder seguir haciendo todos los días. Eso es lo interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ahí arriba y luego abajo. Buenas tardes. Yo quería saber si la artroscopia tiene un poco la misión de regenerar el cartílago o si también hay algún tratamiento aparte. Bueno, el concepto de regenerar el cartílago todavía hoy en día es un mito. No tenemos técnicamente la capacidad de regenerar el cartílago en general. Ningún producto, ni los famosos factores de crecimiento, ni ningún producto. Podemos regenerar los primeros trabajos que se están haciendo y ya de una manera más o menos clara, con buenos resultados, son lesiones normalmente pequeñas, circunscritas, limitadas, 2-3 centímetros de diámetro en cualquier articulación y generalmente en paciente joven todavía con una capacidad cicatricial en sus tejidos adecuada y que generalmente se ha producido por un traumatismo. ¿De qué otra manera se puede producir? Pues eso, por un desgaste mecánico o a veces por un proceso metabólico, lo que entendéis, o inflamatorio, como una artritis reumatoide. Regenerar el cartílago de una articulación desgastada, como os enseñábamos, hoy en día todavía no es posible. Evidentemente ese es el camino. Nos preguntaban hoy también si se iban a inventar trasplantes o si iba a poder hacer un trasplante de cadera. Yo os contestaría a todos con esa pregunta. No ese es el camino de la investigación. La investigación va por, efectivamente, poder regenerar con eficacia el cartílago articular deteriorado, no por cambiarlo por una cadera de otro tipo. El futuro será ese, pero estamos todavía en el camino. Vale, teníamos una pregunta allí. Aquí sí. Teníamos también otra. Sí, ahora le pasa el micrófono. Le escuchamos. Sí. ¿Es verdad, como se dice, que es más complicada la cirugía de rodilla, o sea, la implantación de prótesis en rodilla? Y si es así, ¿por qué? Bueno, realmente no es más complicada técnicamente. Lo que pasa es que la cadera es una articulación más protegida, menos descarada que la rodilla. Técnicamente la rodilla también ha avanzado mucho en este momento y también se puede hacer satisfactoriamente un resultado protésico. Sí que evidentemente la rigidez, el dolor, la inflamación son más ostensibles, son más llamativos en la rodilla y quizá la rodilla invalida un poco más en el periodo posoperatorio al paciente que lo hace la cadera, pero técnicamente no es más complicada. Gracias. Ahí, sí. Sí, se me oye. Esto se manifiesta el desgaste de cadera, por lo que os he oído, por un dolor en la ingle.
Pero claro, hay otros dolores en la ingle, como puede ser una apendicitis o una ciática, una hernia discal o cualquier cosa de esas. Entonces, ¿hay alguna forma rápida de distinguirlo o hay que pasar por el escáner? Mira, yo creo que ante un dolor, digamos, del tipo que sea, pues si es una cosa persistente y no conlleva pues un episodio febril o ya una sintomatología más florida, lo más importante sería pues consultarlo. Yo pienso que el dolor de cadera es un dolor que va avanzando muy poco a poco, o sea, no es una molestia que aparece de un día para otro ni de una semana para otra. Normalmente uno va perdiendo ciertas facultades con la pierna, con la cadera mala. Te vas dando cuenta de que ya no puedes pues, andar en el monte como andabas antes, que ya no puedes subir las escaleras con la seguridad o la destreza que tenías. Entonces, hay otras enfermedades que sí que hay que hacer un diagnóstico diferencial, como puede ser una hernia inguinal, por ejemplo, una trochanteritis o una inflamación de determinados tendones que se insertan también en la zona de la cadera, que nos hacen pensar en un dolor pues, de tipo articular. Entonces, para eso están las radiografías, la resonancia y la exploración clínica, que es fundamental. La artrosis de cadera no suele ser complicado. Como dice Camborda, es un dolor de aparición paulatina. Se manifiesta también un poco, empiezas a notar dificultad para ponerte los calcetines o cortarte las uñas de los pies. Y es un dolor sordo, paulatino, que además radiográficamente incluso el médico cabecera diagnostica fácilmente con una radiografía. Son dolores muy diferentes, pero evidentemente eso forma parte del diagnóstico diferencial que tiene que hacer, como dice Juan Carlos Camborda, el médico o el especialista en general. Ahí arriba tenemos. A ver, se van animando, ¿eh? Sí, sí. Sí. Ahí le escuchamos, sí. Sí, hola, buenas tardes. ¿El colágeno va bien en general para las articulaciones o es moda? Que si el colágeno es bueno para las articulaciones o es una cuestión de moda que se ha puesto ahora. Bueno, yo creo que tiene más un componente evidentemente de moda que de realidad o de veracidad. Es decir, no hay estudios científicos, lo basamos en series de pacientes con resultados conocidos, reconocidos y publicados por el resto de la comunidad científica que avalen la necesidad o la mejoría del tratamiento de colágeno. Es uno de esos tratamientos, como se dice, que como no hace mal, pues igual beneficia algo, pero realmente yo os diría que no tiene un beneficio demostrado a día de hoy. Gracias. Ahí, vale, eso. Buenas tardes. En principio yo padezco artritis reumatoide, producida por psoriasis. Entonces a mí me duele lo mismo la pierna que el pie, que el dedo gordo, que la nariz. O sea, todo. Pero últimamente me hicieron las radiografías de la espalda y han visto que el cartílago de la cadera derecha ha desaparecido. Entonces me han dicho de operar. Estoy en lista de espera, pero llevo 4 meses y pico en lista de espera. Tengo que andar con muletas porque no puedo andar sino. Entonces, mi pregunta es únicamente esta. ¿Ustedes cuánto tardan en operar? Bueno, yo te voy a contestar. En realidad, la cadera es una de las articulaciones, o la articulación del cuerpo, digamos, que más peso soporta a la hora de andar, de caminar, de subir cuestas y eso. Entonces, es quizás la primordial a la hora de intentar encontrar un alivio, aunque sea parcial, de tu problema y no quedarte en una silla, por supuesto. Lo bueno de este tipo de problemas es que el dolor de la cadera va a desaparecer, vas a poder tener una mejor calidad de vida y aunque persista tu enfermedad que se puede controlar médicamente, por lo menos que puedas andar y puedas tener una vida pues, medianamente útil, ¿no? Sí, eso he entendido, pero yo lo que me refiero es que llevo 4 meses y me han dicho que puede ser hasta 12, lo que me tarden en operar. Bueno, mañana mismo te operamos nosotros, si quieres. Pues tengo hecho el preoperatorio y tengo todo hecho. Pero yo sí le voy a contestar de una manera un poco más amplia. Evidentemente no es nuestro punto de defensa, pero todos debemos saber que contamos con un excelente sistema de salud, que es Osakidetza,
pero que evidentemente tiene sus limitaciones, y tiene sobre todo sus limitaciones numéricas, pues porque somos muchos para atender a la población. Esa es la limitación, ese es el motivo de las listas de espera. Evidentemente, eso es lo que condiciona, dependiendo de los cirujanos, el que puedas esperar más o menos. Normalmente el tiempo de espera razonable que admite Osakidetza son 6 meses. Ese es el tiempo razonable de media. Evidentemente, Policlínica o Quirón Salud en general pues no tiene esas limitaciones numéricas. Nosotros no tenemos realmente nunca lista de espera. La disponibilidad de quirófanos es la necesaria. No está condicionada por el número de pacientes, sino por el número de pacientes que necesitan operarse. Yo puedo demandar abrir más quirófanos si lo veo o lo creo necesario. Sin embargo, Osakidetza tiene sus medios, que son magníficos, pero están limitados, como os digo, por el porcentaje de población a la que tiene que atender. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Espera, Sí, te escuchamos. ¿Vas a preguntar tú? Sí, pregunta. Hola, buenas tardes. Tengo artrosis en las 2 caderas, pero la que más me da problemas de momento es la derecha. Cuando vean los traumatólogos, cuando vean mis radiografías, me dicen, tendrás que operarte. Pero luego me mira la cara y me pregunta la edad y me dicen, no, tendrás que esperar. Mi pregunta es, pues, ¿cuánto tiempo tendría que esperar, pero sin que me afecte la espera? Sí, eso más o menos lo hemos intentado también resolver antes con otra pregunta parecida. Yo creo que el dolor es lo que realmente tiene que hacer a ti decidirte para operar. El médico en general pues intenta que si es un dolor moderado, leve o soportable, pues alargar un poco la cirugía, porque siempre el operar de una prótesis a una persona joven pues no es la situación ideal. Pero yo creo que el momento es cuando tú te des cuenta de que no te apetece salir, no te apetece andar, cada vez que subes las escaleras pues llegas fatal. Entonces en ese caso ya te tienes que decidir, y aunque seas joven, operarte. Ya te digo, hay prótesis que están diseñadas también para la gente más joven, con materiales diferentes. Pero la espera, por ejemplo, yo sí que podría esperar los dolores, pero ¿no se estropean los huesos más y luego no me podrían operar? Hombre, si esperases mucho, sí. Sobre todo en gente ya mayor o un poco mayor. Pero en gente joven si tienes una vida activa y haces algo de bicicleta estática o haces algo de piscina, tu musculatura se va a mantener más o menos bien. Yo creo que el esperar el tiempo que necesites para tener más dolor no va a perjudicar el resultado para nada. Vale. O sea, que estate tranquilo. Muchas gracias. Bueno, yo solamente le quería decir que existe para el cartílago, a mi hermano se lo están implantando, ya lleva 5 años, le están implantando en la rodilla cartílago de tiburón. No sé si sea, pero a él le está resultando que andaba con cachavas, con muletas, y le está dando muy buen resultado. O sea, en el hospital de Valladolid, o sea, el hospital que hay en Valladolid, que es universitario, se lo están haciendo, pero tiene que ir, pues igual cada 6 meses le implantan un poco y ya está, hasta que se le gasta. Yo quiero preguntar por los Condrosuf y otros preparados de derivados. ¿Hacen algo o no hacen nada? Le contesto y de paso le contesto a la compañera. Evidentemente hay que tener 2 conceptos muy diferentes que la gente confunde. Una cosa es la regeneración del cartílago, la recuperación del cartílago, y otro es el alivio de la sintomatología. Evidentemente, determinados productos, entre ellos pues el colágeno o el Condrosul, pero muy a menudo mezclados o añadidos a un antiinflamatorio, producen alivio de dolor. Muchos de los factores regeneran cartílago, no regeneran cartílago, pero evidentemente producen un alivio de la sintomatología, pues duradero a veces en fases en las que por edad o por otras patologías pues puede no estar indicado en ese momento realizar determinadas intervenciones. Sí acudimos, sí los utilizamos, pero sabiendo el paciente que no estamos curándole sus procesos, estamos aliviando su sintomatología.
es muy discreto. Yo no quiero que piensen que es un producto milagroso. También esta mañana lo comentábamos jocosamente. Hay pacientes a los que operamos una prótesis de cadera con buen resultado, están encantados, y de repente un día en la consulta nos preguntan: por cierto, doctor, ¿puedo dejar de tomar el control protector que llevo tomando? La verdad que la mayor parte de los traumatólogos son muy escépticos en cuanto a la efectividad de estos tratamientos, porque no hay estudios científicos muy serios que, digamos, defiendan que se vea realmente que se ha frenado una artrosis, que no ha seguido evolucionando. O sea, no tenemos estudios que nos digan, bueno, pues esto hay que creerlo. Entonces, como son estudios de baja, digamos, credibilidad, pues la mayoría somos un poco escépticos. Ahora, cuando el paciente lo toma y te dice que mejora, yo le digo que siga tomando. En realidad no le va a hacer ningún daño, y probablemente lo que le está haciendo bien es el efecto analgésico que tiene la medicación, que es lo que realmente yo creo que es más que el efecto de detener una artrosis. Y el detener la artrosis en general, eso ya sería tener el secreto de la eterna juventud. ¿Alguna pregunta más? Pues si les parece, vamos a dar por concluida el aula de salud. El próximo aula de salud será ya después del verano, el 4 de octubre, aquí en el Aquarium, también a las 7:30 de la tarde, y será sobre problemas visuales que nos afectan en nuestra vida diaria, últimos tratamientos oftalmológicos, con los oftalmólogos Mercedes Zabaleta y Giacomo De Benedetti. Y muchísimas gracias. Como les he dicho, pueden salir tanto por interior como por arriba. Muchas gracias.